Escucha esto, quiero presentarte a un asesino, pero no es un asesino cualquiera. Es uno de los pocos productos legales en la historia que, usado exactamente como se diseña, inhalado a diario durante años, puede matar a muchísimos consumidores a largo plazo. No es un virus, no es un arma biológica experimental, no es una bomba nuclear. Es una planta de hojas verdes, grandes, hermosas y aparentemente inocentes. Se estima que el tabaco causó alrededor de 100 millones de muertes en el siglo XX. 100 millones. Y lo más aterrador, no es el pasado, es el futuro. Si la tendencia actual se mantuviera, los expertos calculan que este siglo XXI podría sumar hasta 1.000 millones de muertes relacionadas con su consumo. Y sin embargo, la amamos. La hemos besado en la boca billones de veces. Hemos construido las economías de naciones enteras sobre ella. Hemos esclavizado a millones para cultivarla. Y hubo un tiempo en que los médicos más respetados del mundo la consideraban la medicina definitiva, capaz de curar desde el dolor de cabeza hasta, escúchame bien, la muerte por ahogamiento. Pero, ¿cómo pasamos de soplar humo sagrado para conectar con los dioses en las selvas americanas a diseñar un producto industrial que mata matemáticamente a sus mejores clientes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo convenció una simple hierba al mundo entero para volverse adicto a su propio envenenamiento? Esta es la historia de la campaña de marketing más perfecta y letal jamás creada. Es la historia de cómo convirtieron un ritual místico en una necesidad biológica y finalmente en cómo hackearon la química de tu propio cerebro para hacerlo. Soy JJ Priego y hoy en Historias de la Historia vamos a disipar la niebla que rodea el vicio más social, elegante y mortal de la humanidad. Vamos a hablar del tabaco. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender el monstruo, tenemos que olvidar el paquete de cigarrillos de la gasolinera. Tenemos que viajar atrás en el tiempo, como hacemos siempre. Hablo de hace miles de años en Sudamérica. Allí, en los Andes, la naturaleza estaba librando una guerra silenciosa. Las plantas del género Nicotiana tenían un problema grave. Todos se las querían comer. Insectos, herbívoros. Eran un buffet libre. Así que la evolución les dio un arma química defensiva. La planta desarrolló un alcaloide potente en sus hojas, un neurotóxico. Hoy lo llamamos nicotina. Y es que, como entenderás, la función original de la nicotina no es dar placer a los humanos, es un insecticida. Funciona uniéndose a los receptores nerviosos de los insectos, provocando una sobreestimulación masiva que los paraliza o los mata. Es tan eficaz que, de hecho, los insecticidas modernos, los más usados, los neonicotinoides, se basan en este mismo principio químico. Pero los humanos somos criaturas extrañas. Los pueblos indígenas de América descubrieron que esta planta tenía poder. La especie comercial que conocemos hoy, la Nicotiana tabacum, no es un accidente. Es el resultado de siglos de domesticación y mezcla entre especies silvestres por parte de agricultores nativos. Descubrieron que si secaban las hojas y las quemaban, el humo provocaba efectos intensos. Pero, ojo, en muchos contextos tradicionales, esto no era un vicio recreativo para matar el aburrimiento, no. Fumar era un acto sagrado. El humo era el medio para comunicarse con los espíritus. Creían que el humo llevaba sus plegarias al cielo, haciéndolas visibles para los dioses. Piensa que los mayas grabaron en piedra a deidades fumando. Los aztecas usaban el tabaco en ceremonias de nacimiento y muerte. En América del Norte, la pipa de la paz era un contrato legal vinculante ante lo divino. Romper una promesa hecha bajo el humo del tabaco era condenar tu alma. Ellos respetaban a la planta. Sabían que era una medicina potente y a veces un veneno peligroso. Sabían que tenía espíritu, pero entonces llegaron los barcos. Por cierto, os dejo por aquí arriba la historia de los barcos, os va a encantar. Así que para entender cómo una planta sagrada se convirtió en mercancía global, tenemos que presenciar el primer choque cultural, un momento que marcaría el inicio de una adicción planetaria. Cristóbal Colón desembarca en las Bahamas. Los nativos le reciben con hospitalidad, le dan frutas, lanzas de madera y unas hojas secas que desprenden un olor peculiar. Colón, obsesionado con encontrar oro y rutas a las Indias, no les dio importancia. A lo mejor las tiró al mar.
o las dejó pudrirse en la cubierta. Pero unos días después, dos de sus hombres, Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, exploran el interior de Cuba y vuelven con una historia que, a oídos europeos, sonaba a locura absoluta. Cuentan que han visto a hombres y mujeres con tizones encendidos en las manos, que se meten hierbas en la boca, les prenden fuego y beben el humo. Absorben el fuego y exhalan nubes por la nariz y la boca como si fueran dragones. Rodrigo de Jerez decidió probarlo. Suele citarse como uno de los primeros europeos en adoptar el hábito tras el contacto con el Caribe. Le gustó, le relajaba y se llevó tabaco de vuelta a su casa en Ayamonte, en España. Pero la historia de Rodrigo tiene un final oscuro. Según relatos muy repetidos en crónicas posteriores, cuando su esposa lo vio echando humo por la boca, entró en pánico. En la mentalidad de la época, solo había una criatura capaz de sacar fuego por dentro: Satanás. Se cuenta que fue denunciado a la Inquisición y encarcelado, acusado de brujería o posesión demoníaca. Y aunque la historia exacta y la duración de su encierro son difíciles de verificar con documentos primarios, la leyenda ilustra perfectamente el choque cultural. Europa no estaba lista al tabaco. La ironía es que años después, cuando Rodrigo habría recuperado su libertad, fumar ya se había puesto de moda. La gente ya lo hacía en las calles. Y sí, fue un pionero incomprendido. Y durante el siglo XVI, el tabaco no se popularizó solo como vicio, sino como la panacea. Y es que era la medicina que lo curaba todo. Sí, era medicina. En 1560, Jean Nicot, de cuyo nombre deriva la palabra nicotina, envió tabaco a la corte francesa, y también la reina Catalina de Medici lo usó para sus migrañas y lo puso de moda. Los médicos escribían tratados interminables, decían que curaba el mal aliento, los dolores de parto, el asma y hasta la peste bubónica. Pero prepárate, porque el uso más surrealista y documentado de la historia médica del tabaco, es este: el enema de humo de tabaco. Esto ocurrió realmente, sobre todo en el siglo XVIII, en ciudades como Londres, donde el ahogarse en el río Támesis era común. Pues bien, cuando sacabas a alguien inconsciente del agua, los médicos no hacían el boca a boca, no, hacían una fumigación rectal, sí, por el culito. Y es que tenían kits de reanimación con fuelles especiales. Introducían un tubo por el recto del ahogado y bombeaban humo de tabaco. La lógica, pues que creían que el humo, al ser caliente y estimulante, secaba la humedad interna y reactivaba las funciones vitales, calentando al paciente desde dentro. Flipa, ¿eh? Y es que había kits de estos colgados a orillas del Támesis, como hoy tenemos desfibriladores. Sí, más o menos como ahora. Y no era un método eficaz según los estándares modernos. Y de hecho podía ser muy peligroso, ya que el humo irrita las mucosas y la nicotina es un tóxico potente que, en dosis altas y directas, podía terminar de matar al paciente colapsado. Con el avance de la ciencia, la práctica se abandonó. Pero, piénsalo un segundo, hubo una época en que la medicina oficial consistía en soplar humo por el trasero. Y bueno, dejemos la medicina extraña y hablemos de economía, porque el tabaco fundó una superpotencia. Jamestown, 1607, la primera colonia inglesa permanente en América. Fue un desastre. Llegaron buscando oro, no había oro, se morían de hambre. Y ojo, que hay evidencias arqueológicas de canibalismo por desesperación en el invierno de 1609. El proyecto de Estados Unidos iba a fracasar antes de empezar, hasta que un hombre, John Rolfe, tuvo una idea. Consiguió semillas de tabaco dulce de las colonias españolas, probablemente de contrabando, ya que España protegía su monopolio con pena de muerte, y Rolfe plantó este tabaco en Virginia. Fue un éxito rotundo. De repente, Jamestown no producía oro mineral, producía oro marrón. El tabaco salvó a la colonia. Sin la rentabilidad de esta planta adictiva, es muy plausible que la colonización inglesa en esa región hubiera colapsado. Pero el tabaco es un amo cruel. Agota los nutrientes de la tierra a una velocidad vertiginosa, lo que obligaba a los colonos a expandirse constantemente, ocupando más y más tierras indígenas, y además necesita mucha mano de obra. Es un trabajo brutal bajo el sol, y en 1619 llegaron los primeros africanos a Virginia. En esas primeras décadas, su estatus legal era ambiguo. Algunos lograron libertad, pero la demanda voraz del tabaco presionó al sistema legal y poco a poco las leyes cambiaron para crear una mano de obra permanente y barata.
y el sistema evolucionó hacia la esclavitud racial hereditaria. Mucho antes del auge del algodón en el sur profundo, el tabaco fue el motor económico que aceleró e industrializó la esclavitud en América del Norte. La economía de la nación naciente se construyó sobre espaldas esclavizadas, cultivando nicotina para los aristócratas de Londres. Y ahora daremos un salto al final del siglo XIX, hasta 1880, porque en esa época fumar cigarrillos era un hábito menor, porque eran caros, se hacían a mano. Un experto liaba unos 4 por minuto. Nada masivo, nada imparable. Pero en ese año, en 1880, un joven inventor llamado James Bonsack creó la máquina que lo cambiaría todo, la máquina Bonsack. Y es que podía producir hasta 120.000 cigarrillos al día, sí, al día. Pero tener la máquina no era suficiente. Hacía falta alguien con una ambición despiadada. Y ese hombre fue James B. Duke. Duke entendió algo clave con esta máquina. El coste de producción era casi cero. Podía vender tabaco baratísimo. Y así, creó el modelo moderno de distribución masiva y publicidad agresiva. Convirtió el tabaco en un imperio industrial. Y entonces llegó el catalizador perfecto, la Primera Guerra Mundial. Pensad una cosa, el general Pershing llegó a decir que se necesita tabaco tanto como balas para ganar la guerra. Y es que se incluyeron cigarrillos en las regiones de los soldados, porque el tabaco calmaba el hambre, el miedo y el aburrimiento en las trincheras. Y así, de esta manera, millones de hombres jóvenes volvieron a casa en 1918, siendo adictos y leales a sus marcas. El cigarrillo se convirtió en el símbolo de la masculinidad, del valor del soldado héroe. Pero a la industria le faltaba la mitad del mercado. Sí, las mujeres. En los años 20, fumar en la calle era un tabú social grave para las mujeres, un terreno prohibido. Así que la American Tobacco Company necesitaba romper esa barrera. Y para hacerlo, contrató a un genio de la manipulación moderna, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y padre de las relaciones públicas. Su misión, pues, romper el tabú. Bernays consultó a psicoanalistas y concluyó que el cigarro debía venderse no como tabaco, sino como poder, como un desafío al dominio masculino. Durante el desfile de Pascua de Nueva York de 1929, Bernays orquestó un golpe maestro. Contrató a mujeres jóvenes de la alta sociedad para que, en un momento clave, encendieran cigarrillos frente a la prensa. Y atención, que Bernays había avisado a los fotógrafos con una frase preparada: van a encender antorchas de la libertad. Y la foto salió en todos los periódicos. En ese momento, fumar se convirtió en un acto feminista de rebeldía y modernidad. Fue manipulación psicológica pura. Y luego, cómo no, entró Hollywood, porque durante décadas la industria del tabaco y los estudios de cine tuvieron una relación simbiótica. Pagaban millones para que las estrellas fumaran en pantalla. El humo era iluminación, era atmósfera, era sexo. Si el protagonista pensaba, fumaba. Si besaba, fumaba. Y el culmen del marketing fue Marlboro. Originalmente era una marca para mujeres, con filtro rojo para no mancharlo de carmín. Nadie lo compraba, pero la agencia Leo Burnett decidió darle un giro total y crearon el Marlboro Man. Sí, el cowboy. La imagen de independencia y fuerza americana. Hombres que trabajaban en oficinas grises compraban Marlboro para sentirse libres, pero la realidad detrás del icono era trágica. Varios actores que interpretaron al hombre Marlboro murieron de enfermedades relacionadas con el tabaco. Wayne McLaren, uno de los más famosos, pasó sus últimos días postrado en una cama de hospital. Según la prensa de la época, McLaren dedicó su final de vida a hacer campaña anti-tabaco. La imagen de la libertad murió atada a un respirador. Y bueno, ahora vamos a ver por qué funcionó todo esto, por qué no podemos dejar de fumar. Vamos a entrar en tu cerebro, porque cuando inhalas humo, la nicotina viaja a través de los pulmones hacia la sangre. En cuestión de 10 o 20 segundos ya está actuando en tu cerebro. Es un golpe químico rapidísimo, un disparo invisible directo al sistema nervioso. Y allí la nicotina se encuentra con unos receptores específicos, los receptores de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor natural que te ayuda a estar alerta y concentrado. La nicotina es un impostor. Tiene la forma perfecta para encajar en esos receptores y activarlos de golpe. ¿Y qué pasa entonces? Pues que libera una cascada de dopamina. Te sientes bien, te sientes despierto, te sientes vivo. Pero aquí viene la trampa biológica. Tu cerebro se adapta a esta sobreestimulación. Muchos de estos receptores se desensibilizan, dejan de responder, y con el uso crónico ocurre algo paradójico.
El cerebro crea más receptores, lo que llamamos upregulation. Pide más sustancia, más estímulo. ¿El resultado? Pues tolerancia y dependencia. Cuando dejas de fumar, esos millones de receptores gritan de hambre y te sientes ansioso, irritable o nublado. Ya no fumas para sentirte bien, fumas para dejar de sentirte mal. Fumas para sentirte normal. Y aquí quiero hacer una pausa vital, porque existe una gran confusión en el público global, porque la gente cree que la nicotina es la causa del cáncer, pero la evidencia científica disponible nos dice otra cosa. La nicotina es el gancho, es la droga adictiva. Sí, sube la presión arterial y es peligrosa para el desarrollo cerebral en jóvenes y fetos. Pero la nicotina no es el carcinógeno principal. No, lo que te mata a ti es el humo, es la combustión. La nicotina al final es como la cafeína o la teína. Es la que te genera adicción, la que te da el mono. Pero cuando quemas tabaco, es ahí lo malo. Se genera una reacción química caótica que libera más de 7.000 sustancias. Y al menos 70 son carcinógenos confirmados. Aquí están los verdaderos asesinos. Alquitrán, que es una mezcla pegajosa, llena de tóxicos que se pega a tus pulmones. También está el monóxido de carbono, que es el mismo gas que sale del tubo de escape de un coche. Están las nitrosaminas, que es uno de los causantes de cáncer más potentes que existen. También hay metales pesados como el arsénico, el cadmio, el plomo o el polonio 210. Sí, material radiactivo. Y es que fumar mucho equivale a hacerse radiografías de tórax constantemente. La nicotina, sí, te ata a la silla, pero es el humo el que te incendia la casa. Y claro, con todo eso, a principios de los años 50, la ciencia empezó a despertar. El cáncer de pulmón se había disparado. Y no era casualidad. Estudios epidemiológicos históricos, como los de Dolan Hill en Reino Unido y Winder and Graham en Estados Unidos, pusieron las cartas sobre la mesa. Fumar causa cáncer. Era innegable. Pero las tabacaleras entraron en modo pánico. El 15 de diciembre de 1953, los presidentes de las mayores compañías tabacaleras se reunieron en el famoso Hotel Plaza de Nueva York. ¿El objetivo? Pues no solucionar el problema de la salud. No, sino solucionar el problema de la imagen. De esa reunión nació el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco, una organización fachada, diseñada para financiar estudios que contradijeran la evidencia real. Su estrategia quedó inmortalizada en un documento interno de la compañía Brown & Williamson, escrito en 1969, con una frase que debería estar en los libros de historia. La duda es nuestro producto, porque es la mejor manera de competir con el cuerpo de hechos que existe en la mente del público. No necesitaban demostrar que el tabaco era sano. Eso era imposible. Solo necesitaban sembrar la duda. No está probado, decían. Hay controversia. Puede ser la contaminación ambiental. Y así durante décadas manipularon la química de los cigarrillos. Añadieron amoníaco y otros aditivos para modificar el pH del humo, lo que aumentaba la eficiencia con la que la nicotina llegaba al cerebro. Hicieron el producto más adictivo a propósito, mientras públicamente juraban que no lo era. Y después inventaron los cigarrillos light, con agujeros de ventilación en el filtro, que tenían una trampa. ¿Sí? ¿Qué trampa? Pues que las máquinas de testeo fumaban y aspiraban aire limpio por los agujeros, dando lecturas bajas de alquitrán. Pero los humanos, al fumar, tapaban esos agujeros con los dedos o los labios. Así que era una estafa de diseño. Brillante y mortal. Pero claro, la mentira tenía las patas cortas, pero en este caso duró, 40 años. Porque el momento de la verdad llegó el 14 de abril de 1994, una imagen que dio la vuelta al mundo. Los 7 CEOs de las mayores tabacaleras americanas, bajo juramento ante el Congreso, uno por uno, dijeron la frase infame: creo que la nicotina no es adictiva. Mentían y lo sabían. Sus propios documentos internos, escritos décadas atrás, lo confirmaban. Pero esta vez tenían un traidor dentro. Jeffrey Wigand, alto científico de la industria, decidió hablar. Wigand reveló los secretos químicos, la manipulación del amoníaco y el desprecio sistemático por la salud pública. Y esto llevó al terremoto legal. En 1998 se firmó el acuerdo Master Settlement, el MSA, y las tabacaleras tuvieron que acordar pagos de alrededor de 206.000 millones de dólares a los estados.
y todo ello para cubrir gastos médicos. Sí, 206.000 millones de dólares. Además se prohibieron los anuncios en vallas, el marketing dirigido a los jóvenes y los dibujos animados como Joe Camel. Millones de documentos secretos se hicieron públicos. La industria quedó desnuda frente al mundo. Parecía que habíamos ganado la guerra. Pero el monstruo no murió. Solo mutó. Cuando Occidente empezó a fumar menos, las tabacaleras miraron el mapa. Indonesia, China, África, lugares donde las regulaciones son débiles y la población joven y creciente. Allí, el tabaco sigue siendo aún hoy el rey. Así que las grandes compañías siguen facturando miles de millones, porque donde uno apaga la colilla, otro enciende el cigarro. Y en nuestros países, pues aún continúa el tabaco, hay gente fumando, claro. Menos que antes, pero bastantes. Además hay vapeadores, tabaco calentado, bolsitas de nicotina, sabores de sandía, mango y menta fresca. Y aquí el debate científico es complejo, porque algunos organismos de salud pública y revisiones científicas sostienen lo siguiente. Para un fumador adulto que no logra dejarlo, pasarse totalmente al vapeo podría ser menos dañino que seguir quemando tabaco, porque se elimina la combustión. Es el concepto de reducción de daños, pero menos dañino no significa inocuo. Y el gran problema es la juventud. Una nueva generación que nunca habría tocado un cigarrillo se está enganchando a la nicotina a través de dispositivos tecnológicos. Eso sí, las tabacaleras no quieren que vapes. Ellos no están en ese negocio, a menos por ahora. El modelo de ellos sigue vivo, vender una suscripción de por vida a una dependencia química. Y como has podido ver en toda esta historia, la historia del tabaco es fascinante, porque es un espejo de nosotros mismos. Muestra nuestra capacidad increíble para domesticar la naturaleza y descubrir sus secretos químicos. Muestra nuestra capacidad para construir imperios industriales y máquinas asombrosas. Pero también muestra nuestra sombra, la codicia, capaz de vender duda y muerte, y nuestra fragilidad biológica ante una molécula simple, pero que nos ha engañado y nos ha enganchado. Hemos pasado de usar el tabaco para hablar con los dioses en la selva a usarlo para enriquecer accionistas a costa de nuestros pulmones. Es una tragedia que empezó con un regalo inocente en una playa del Caribe hace 500 años. Y hoy el humo sigue aquí, cobrándose una vida cada 4 segundos. Y tú, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Eres fumador activo de los que dicen que lo pueden dejar cuando quieran? ¿O eres de los que no soportan el olor y se cambian de acera cuando ven una nube de humo? Y confiesa, ¿alguna vez has sido ese fumador social que solo pide un cigarrillo cuando sale de fiesta? ¿O nunca has caído en la tentación? Déjamelo en los comentarios, que tengo curiosidad. Y si has flipado con la oscura historia del tabaco, no puedes perderte esta lista de reproducción especial, con todos los vídeos sobre la historia de las cosas. Tienes desde la historia del zapato, del cuchillo, del tenedor, del cable o del retrete, o el que te he dicho del barco. Todos en un mismo lugar para entender el mundo que te rodea, que está muy guay. Y nada más por hoy. Si quieres que haga un vídeo sobre la historia de algún objeto cotidiano, dímelo en los comentarios. Dale un buen like si te ha gustado este vídeo. Y no olvides suscribirte para no perderte todas estas historias. Y si quieres más historia y más ciencia, puedes entrar en mi Instagram, jjpriegotv, porque allí cuelgo cosas que no cuelgo aquí. Y ya lo sabes, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.